están? Yo soy Alison y hoy les voy a hablar sobre el libro de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Bueno, la primera historia empieza cuando Alicia estaba en el jardín con su hermana y se distrajo con un conejo blanco que tenía ropa. Entonces ella decidió seguirlo. El conejo la guió hacia una madriguera y ella decidió también saltar para deslizarse sobre la madriguera y seguir el conejo. Ella se dio cuenta es que estaba en un salón lleno de puertas con una mesita y con una poción que decía bébeme y con un pastelito que decía cómeme. Ella intentó coger la llave e intentó abrir cada puerta pero no podía. Cuando ella vio que ella no estaba avanzando en este problema, empezó a llorar y hasta crear un mar de lágrimas. Luego tomó otro poco de poción que decía bébeme y ella se encogió. Y cuando llegó a tierra estaban haciendo una carrera para que se secaran del mar de lágrimas que había creado ella. Entonces ella también empezó a hacer la carrera y cuando terminó siguió al conejo blanco. Luego el conejo blanco la guió hacia la casa de él pidiéndole los guantes y el abanico para ir al castillo de la reina roja. Entonces Alicia le hizo caso y fue a buscarlo, pero se distrajo con unos pastelillos y ella cuando los probó empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta quedar totalmente atascada en la casa del conejo blanco. El conejo cuando se dio cuenta estaba muy aterrado y tenía mucho miedo y fue a buscar ayuda y encontró al dodo y el dodo le había dicho de que la única solución era quemar la casa. Alicia al oír esto se sintió muy atónita, no podía responder y estaba muy asustada, entonces ella pensó que si comía otra cosa podría ayudarle a tener su altura respectiva o normal. Entonces ella cogió una zanahoria y se la comió y empezó a encogerse cada vez más. Cuando ya había salido de la casa, ella siguió corriendo por el bosque para que no la vieran. Luego habían dos caminos, uno para la casa de la Libre de Marzo y otro para la casa del sombrerero loco. Ella decidió irse a la casa de la Libre de Marzo. Cuando ella fue, encontró la casa y había una merienda, había una mesa grandísima con muchísimos asientos y estaba el sombrerero loco también con un ratoncito y la Libre de Marzo. Estaban tomando té y Alicia escuchó que estaban cantando una canción y le llamó mucho la atención y ella se sentó y ellos empezaron a decirle que no había puesto y que se fuera. Y entonces Alicia decidió como evadir o ignorar estos comentarios y hacer otra conversación para no discutir sobre esto. Luego ella lo que hizo fue irse para volver a seguir al conejo blanco. Luego ella se había encontrado en el croquet de la reina y encontró a unos jardineros en forma de carta que estaban pintando unas rojas blancas de rojo para que la reina cuando se diera cuenta no le cortaran la cabeza. Entonces Alicia decidió ayudarlos rápidamente cuando después de un rato los reyes fueron a mirar las rosas y se dieron cuenta de que ahí estaba Alicia. Entonces empezaron como a preguntarle cosas de ella, qué número era, qué clase de carta era, y ella les dijo que era una niña. Luego la reina la llevó junto con una tortuga vieja para que escucharan una historia. La tortuga le contó toda la historia de su vida en el mar hasta cuando estaba estudiando en una escuela marina donde había clases extra y Alicia empezó a compararlas con las clases de ella. Cuando terminó la conversación hicieron un juicio porque le habían robado las tartas a la reina roja, la reina de corazones, y entonces Alicia en el juicio empezó a crecer y a crecer para medir más de 1 kilómetro. Entonces el rey le dijo que no podía estar porque en la regla decía que si una persona medía más de 1,5 kilómetros no podía estar en el juicio. Entonces Alicia decidió ignorar el comentario que había hecho el rey y empezaron a echarle la culpa a ella de que ella se había comido las tortas.
Luego ella salió rápidamente del juicio porque ya la sentenciaron a muerte y la reina le gritaba una y otra vez Alicia y Alicia. Entonces Alicia empezó a despertar y se dio cuenta que estaba soñando porque era la hermana que la estaba despertando. Le intentó explicar qué fue lo que había soñado, pero ella no le creyó de a mucho porque ella le parecía más que un sueño, como más un sueño que lo que había pasado en realidad. Y ya con esto concluimos la primera parte.